Hace unos días se dio a conocer que España está realizando el mayor esfuerzo presupuestario de la historia de este país en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027. 2021 fue cuando el Partido Socialista volvió al poder, 2027 es cuando tendremos elecciones, salvo que se salga con la suya a la derecha y se adelanten las elecciones, cosa que yo espero sinceramente que no ocurra, ¿no? Desde el año 2020, el presupuesto de investigación y desarrollo y de ahora sí más D más I, investigación, desarrollo e innovación, según un análisis del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se ha incrementado en 2,5 veces, es decir, un 250%. El presupuesto de 2020 era de 7.069 millones de euros y ha pasado a 17.797 millones de euros en 2025. Se dice fácil, pero es enorme. No son 2,5 veces eso, ¿eh? Sí son. 7, 7, 14, sí, vale. De 7.000 a casi 18.000, sí son 2,5 veces. Los datos permiten constatar un avance generalizado en los primeros indicadores globales del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Investigación, el SECTI. Una parte importante del crecimiento presupuestario obedece a la incorporación de los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pues España es uno de los países que más recursos ha destinado a investigación, desarrollo e innovación de todo este mecanismo. Este crecimiento presupuestario muchas veces a base de créditos. ¿Qué es lo que pasa? Los créditos te rinden en descubrimientos, en patentes, en avances. En los últimos 5 años de los que se disponen datos, el incremento es del 49,7%, alcanzando en 2023 los 22.379,2 millones de euros. El personal empleado en investigación, que esto es, la investigación se hace con gente, no solo con aparatos, no solo con reactivos, no solo con insumos, no solo con edificios, no solo con laboratorios muy bien equipados, sino con gente. El personal empleado en investigación y desarrollo ha incrementado en 21,9% y los investigadores en 20,4%. Como consecuencia de este esfuerzo, la ciencia española ha alcanzado mayor visibilidad internacional, situando en 2023 a España como 9º país en términos de volumen de publicaciones científicas indexadas, es decir, en revistas científicas serias. En términos de patentes, España está en la media de los países de nuestro entorno, o sea, Europa, con un 37,1% de patentes registradas con inventor español y solicitante extranjero. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es importante decirlo. Muchos a ustedes le van a decir que la inversión en España es insuficiente. La inversión en ciencia en España es insuficiente. La cantidad de investigadores que hay respecto a los que debería de haber es insuficiente. Aunque sí ha aumentado en 20%, pero no, sigue sin ser suficiente. ¿Y sabe usted qué es lo que ocurre? Que esa gente tiene razón. Que debería haber mucho más presupuesto, mucho más investigadores, muchas más patentes, muchas más publicaciones en revistas indexadas, y muchos mayores estímulos para que los jóvenes que estudian carreras científicas luego se dediquen a la investigación. Porque hay muchas cosas, tú puedes estudiar física y no ser investigador en física o geología. Tenía un amigo que era geólogo y trabajaba en un museo de dinosaurios fundamentalmente, y luego se dedicó a vender piedras. Entonces puso una tienda y vendía piedras. Me decía, no te enojes, Mauricio, pero es que las vendo según el signo astrológico. Le decía, ¿cómo es posible? Ya, pues que hay que vivir. Es que vivía mejor con una tienda vendiendo piedras y las piedras del amor y vendiendo geodas y trilobites y cosas así, que como investigador en un museo. Hace falta muchísimo más dinero, pero el problema es que ¿de dónde sale?
La oposición, vuelve a decir, es muy sencilla, hace falta más. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo, no lo voy a discutir en ningún momento. No lo voy a discutir. El presupuesto de investigación científica es insuficiente. En todo el mundo, en cualquier país. No me importa el país que digas, es poco, debería ser más. ¿Cuántos investigadores tiene tu país? Son pocos. Necesitamos más. Pero no tenemos forma de pagarlo. Y mucha gente está antes dispuesta, y no tiene nada de malo, simplemente es una observación, a colaborar para poner un polideportivo, para poner un teatro, un centro de artes escénicas, que para poner un laboratorio de materiales en el pueblo, ¿no? O de identificación de ADN o de whatever. Y curiosamente la ciencia sigue siendo, pese a que la gente diga lo que diga acerca de las farmacéuticas, que es otro de las conspiranoias preocupantes, no que sean más magníficas, no que sean hermanitas de la caridad, pero tampoco son las tres brujas de Macbeth. Pero la gente cuando te habla de las farmacéuticas se olvida que la mayor parte de la investigación científica de este mundo la hacen el dinero público, los ingresos públicos, los impuestos, las decisiones, las determinaciones políticas de los países, de los gobernantes en concreto. Y entonces, yo estoy encantado con que haya aumentado así la inversión española en ciencia. Estoy seguro que si trajera yo a algunos de mis amigos científicos, me dirían que esto sigue siendo insuficiente y lo peor es que tendría que estar completamente de acuerdo con ellos.